Vamos a dar inicio, hermanos. Buenas noches. Que el Señor siga añadiendo bendición a sus vidas. Siempre damos gracias al Señor por la oportunidad y por el espacio que nos da para poder enseñar su palabra, para poder reunirnos y poder escuchar una palabra de fe, una palabra que nos anime, que nos edifique y que nos ayude a seguir caminando en este camino tan precioso que es el camino de la fe. Este camino que sabemos que es precioso, que el Señor lo ha establecido, pero que también tiene algunas dificultades, pero con el Señor nosotros podemos avanzar y podemos salir avante con su gracia y con su favor. Así que sea usted bienvenido, hermano, sea bienvenido a esta reunión y que sea el Señor hablando a través de mis labios, poniendo una palabra que pueda ser de enseñanza, que pueda ser un consejo oportuno y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Realmente que es un privilegio poder dirigirme a ustedes con una palabra de verdad, porque todo lo que está escrito, todo lo que está en las escrituras, toda la palabra de Dios es verdad y es vida eterna. Así que nosotros recibimos con fe la palabra que se ministra en esta casa y la palabra que se ministra semana a semana. Le pido al Señor que ponga ese carbón encendido en mis labios para poder transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón, para que podamos gozarnos y podamos aprender juntos. Así que vamos a hacer una oración antes de iniciar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedirle que sea Él tomando el control de todo lo que acontece. Y si en algún momento, hermano, pasa algún error técnico, perfectamente me puede escribir por el chat, ya sea que no se escuche o se pierda la señal, para ver de qué manera pues podemos solucionar. Así que damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque eres tú que haces esa invitación para que nosotros podamos escuchar tu palabra y que podamos, Señor, alimentar nuestro espíritu con esa palabra de fe, con esa palabra que anima, con esa palabra que restaura, que restituye y con esa palabra que nos ayuda a caminar una mía más. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien te manifiesta en nuestras vidas, quien habla a nuestros corazones, quien toca corazones. Y así como dice la palabra, eres tú quien perfecciona esa obra en cada uno de nosotros, quien pone el anhelo, el deseo de buscarte, de tener un encuentro contigo, de conocer más de ti, de entender tu palabra, Señor. Que esa palabra, ese pan de vida, nos llene, nos edifique y nos lleve, Padre, a alcanzar todo, Señor, aquello que tú tienes preparado para nosotros. Todas esas promesas que tienes para nuestras vidas, para tu pueblo, para que nosotros, Señor, podamos ser enriquecidos en tu gracia, Señor, y con todo el favor que tú tienes para cada uno de nosotros. Presento mi vida, Padre, la vida de mis hermanos, y que podamos, Padre, siempre tener ese anhelo de buscarte, ese anhelo, Padre, de permanecer cerca de ti, y que ninguna circunstancia y ninguna situación, Padre, nos aparten y nos alejen de ti, que siempre entendamos, Padre, que tú tienes los brazos abiertos para abrazarnos, para recibirnos, para escucharnos, para entendernos, Padre, y para ayudarnos en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando. Gracias por estos espacios, Señor, porque aquí hemos aprendido, porque aquí nuestra fe
Señor, ha sido fortalecida y porque, Padre, ese conocimiento nos ayuda, Señor, para entender lo que tú estás haciendo y lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. Y esa es nuestra fe, Padre, que tú estás en control de todo lo que pasa en nuestras vidas, que tú estás en control, Padre, de nuestro presente, de nuestro futuro, y que nuestro postrer estado, Señor, será mejor en el nombre poderoso de Jesús. Que sea una palabra de bendición, una palabra que nos edifique y que entendamos, Padre, cómo es tu corazón, cómo es tú estás dispuesto a perdonarnos, a olvidar, Señor, nuestras faltas, nuestro pecado y hacernos libres, Señor, de cualquier juicio y de cualquier condenación. Somos libres en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y recibimos ese perdón que tú has dado para nosotros, ese perdón, Señor, que nos liberta, que nos limpia, que nos levanta y que nos ayuda a caminar, Padre, con un nuevo entendimiento y con una nueva visión. Así que muchísimas gracias, Señor. La honra y la gloria sean para ti por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Sea usted bienvenido nuevamente. Vamos a aprender un poco más. Yo voy a tratar de expresarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero hacerlo de una manera que usted me pueda entender y que semana a semana, palabra a palabra, enseñanza con enseñanza, nosotros nos vayamos afirmando y fortaleciendo aún más en la fe. Porque como dice la palabra, los planes de Dios son planes de bien para nosotros y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que cualquier momento, cualquier situación, cualquier día, el Señor nos va a sorprender y nos va a seguir sorprendiendo con su infinita misericordia. Así que la palabra y la enseñanza que se me daba para el día de hoy, siguiendo todas estas enseñanzas que se han estado compartiendo este mes, es una pregunta que nosotros tal vez en algún momento nos hemos hecho. Y es, ¿para qué Dios nos da su perdón? ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Para qué Dios nos perdona? Y desarrollando la palabra, pues entiendo un poco más del perdón del Señor, porque Él está tan presto y tan interesado en perdonarnos, y porque también es un fundamento de este evangelio y de estas buenas nuevas que el Señor tiene para nuestras vidas, el perdón, porque nosotros sabemos que cada uno de nosotros necesitamos ese perdón de nuestro Señor para poder restaurar esa relación con el Padre por esa naturaleza caída del ser humano, ¿verdad? Que no, el pecado pues mora en nosotros y a veces las tendencias que podemos tener pues no pueden ser tal vez las mejores, en algún momento pues nuestro pie puede resbalar, pero sabemos que el Señor es un Dios misericordioso que nos perdona, que limpia nuestras faltas y nos ayuda a permanecer cerca de Él. Así que, ¿para qué Dios nos da su perdón? Y vamos a tomar como base la cita bíblica que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7 y versículos de 18 al 20. Miqueas 7, 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo
a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Entonces, hermanos, es una oración que está haciendo el profeta Miqueas al Señor, una oración que está elevando el Señor, confiando en la misericordia, porque aquí mismo en este capítulo se nos narra que el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel se había corrompido moralmente, le había dado la espalda al Señor, estaba adorando dioses ajenos y estaba realmente moralmente perdido, cometiendo faltas que no agradaban al Señor. Pero se levanta este siervo, este varón de Dios, y hace un clamor intercediendo por el pueblo y, y hace esta oración preciosa donde dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en hacer misericordia. Y él afirma, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar, en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Es una oración con una confianza plena, sabiendo que el Señor va a perdonar el pecado del pueblo de Israel, un pueblo que, como les mencionaba, se había corrompido, hermanos. Entonces, Dios nos perdona y al hacerlo, perdona nuestras iniquidades, nuestro pecado y lo tira al fondo del mar. Y lo hace, hermanos, para no recordarlo más, para que no nos culpe más nuestra conciencia, para que no venga más a afectarnos un sentimiento de culpa y para que podamos acercarnos confiadamente al Señor. Entonces, esa es la intención de nuestro Señor al perdonar nuestra falta, olvidarlo, dejar todo eso atrás y que nosotros podamos ser libres de toda culpa, de todo ese sentimiento que nos culpa, esa carga en nuestra conciencia y para que podamos acercarnos confiadamente a Él. Entonces, si nos preguntamos para qué Dios nos perdona, una de las razones puede ser para que vivamos libres de culpa, para que vivamos libres de culpa en nuestra conciencia y para que nos acerquemos a Él confiadamente, como dice la palabra, que nos acerquemos a su trono con confianza, a ese trono de gracia, donde encontramos el oportuno socorro para cualquier circunstancia que estemos atravesando. Y aquí mismo el versículo 19 nos habla de que el Señor echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Para mí, hermanos, que esto representa que el perdón de Dios es total y permanente. La intención de Dios es que todo eso quede en el pasado, que quede en el olvido. El Señor no va a estar presto para señalarnos, ni para recordarnos el pasado, ni para estarnos señalando los errores que hemos cometido. Al contrario, Él nos da una nueva oportunidad para que escribamos una nueva historia, para que escribamos un nuevo presente y para que escribamos un nuevo futuro. Esa es la intención de nuestro Señor. Por eso la palabra lo narra de esta forma, al fondo de la mar, allá al fondo, donde nadie más, donde no hay más culpa, donde no hay más recuerdos que vengan a afectar nuestro presente y traigan esa carga a nuestras vidas. Me gusta lo que dice el versículo 20, que dice, nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Para mí que en este versículo se resalta la fidelidad de Dios, porque aquí lo que hace el profeta es recordar el pacto de bendición que el Señor ha hecho con nuestros antepasados, ese pacto que permanece firme hasta estos tiempos, ese pacto que el Señor hizo, no muda ni cambia, como dice la palabra. El Señor es un Dios fiel, es un Dios verdadero,
Es un Dios que es leal a las promesas que ha hecho y lo que Él habla es verdad. Así que en esta intercesión, en esta oración poderosa que está haciendo este siervo de Dios, le recuerda al Señor el pacto que Él ha hecho con sus antepasados, ese pacto que hasta el día de hoy nos alcanza a cada uno de nosotros. Y esa debe de ser nuestra fe, que el Señor está dispuesto a abrazarnos con el perdón, porque Él es bondadoso y porque lo que Él quiere es bendecirnos. Amén. Así que, recapitulando un poco, el perdón de Dios nos perdona, perdón, para que vivamos libres de culpa. Esa es una de las razones. Para que entendamos también que Él es un Dios fiel y verdadero, que cumple con sus promesas, que cumple con los pactos que Él ha hecho. Así que yo leo esta oración, la escudriño un poco y yo puedo ver y entender la confianza que el profeta tenía en el Señor. Yo pienso que él llegó a conocer al Señor, a tener una relación íntima con Dios, a conocer el carácter de Dios. Y yo miraba y incluso el nombre, Miqueas, significa quién como Dios, quién como el Señor, porque él pudo ver y pudo experimentar la misericordia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, hay propósito siempre, porque el Señor hace sus obras, porque el Señor nos perdona, tiene propósito. Dice aquí en estos versículos que leemos, si no me equivoco, en el versículo 18, habla de el remanente de su heredad, el pecado del remanente de su heredad. Y yo me preguntaba, ¿qué es el remanente de su heredad? ¿A qué se refiere? Y se refiere, hermanos, al grupo de creyentes, a ese grupo de creyentes fieles, leales, que se mantienen con su mirada puesta en el Señor a pesar de las adversidades y a pesar de las circunstancias. Entonces, es ese remanente que el Señor ha llamado, que nos ha llamado, para que nosotros permanezcamos en la fe y que aunque nos podamos encontrar con alguna adversidad o alguna dificultad, podamos seguir firmes, confiando en lo que Él ha dicho para nuestras vidas. Como dice la palabra, aquel que pone la mano en el arado, ¿verdad? Que no vuelva a ver atrás. Así el Señor nos ha llamado como ese remanente de su heredad, como ese grupo de creyentes que a pesar de las adversidades seguimos con la mirada puesta en nuestro Señor, confiando en su bondad y confiando en su misericordia. Así que podemos decir que somos un grupo de creyentes a quienes Dios preserva y perdona. Entonces, somos el remanente de su heredad. Usted y yo somos el remanente de su heredad. Somos parte de su pueblo. Somos ese linaje escogido, hermanos, el cual el Señor ha perdonado nuestras vidas, ha perdonado nuestras faltas, nuestra naturaleza pecaminosa, para que nosotros alcancemos las promesas que Él tiene preparado para nuestras vidas, para que nosotros alcancemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque así como lo he mencionado, hermano, en otras enseñanzas, y es algo que usted debe de tener presente sobre su vida, sobre mi vida, reposa un propósito de parte de Dios. Todos, cada uno de nosotros, tenemos un propósito. El Señor nos ha creado con un propósito, con un objetivo, con algo en mente, ¿verdad? Con un buen pensamiento, podría decir, porque como les decía, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que somos ese remanente, hermanos, a quienes el Señor cuida, preserva, para que nosotros podamos alcanzar lo que Él ha dicho para nosotros. Entonces,
yo pienso que el perdón de Dios nos preserva nuestras vidas, para que nosotros, hermanos, no nos perdamos. Y la palabra del Señor nos lo dice en Lucas 9:10. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor por eso nos trae salvación. El Señor por eso nos trae perdón, para que seamos salvos, para preservar y cuidar nuestras vidas y para que ningún pecado y ninguna circunstancia pecaminosa nos haga un daño, ¿verdad? Que pues nos lleve a la perdición. Preservar, hermanos, como les he mencionado un poco, significa proteger, resguardar, cuidar algo para evitar que sufra daños, se deteriore o se destruya. Entonces lo que está en la mente de nuestro Señor, en el corazón de nuestro Señor, cuando nos perdona, es preservarnos, es cuidarnos, protegernos, para que no suframos daños, para que no nos deterioremos y mucho menos para que seamos destruidos. Él nos quiere proteger de todo esto. Y es el enemigo quien está interesado, ¿verdad?, en que nosotros pues nos desviemos de la verdad, de la enseñanza del Padre, y que en el pecado y todo el engaño y la mentira que trae el pecado, pues nosotros nos veamos deteriorados, nos veamos eh, dañados realmente. Y todo esto es lo que el Señor quiere evitar para nuestras vidas. Mire lo que es el deterioro. El deterioro es un proceso o un efecto de empeorar, de gastar el estado de alguien. Implica una pérdida progresiva de calidad, de valor en su condición física o capacidad funcional. Entonces, el Señor nos quiere proteger de todo esto, que no hay un deterioro en nuestras vidas. Mire, desgastar el estado de alguien, el enemigo lo que quiere es desgastarnos. Implica una pérdida progresiva de calidad, de valor. El enemigo quiere eh, robarnos calidad de vida, está interesado en robarnos el valor que el Señor ya nos ha dado y también robarnos esas capacidades que Dios ya nos ha entregado. Ese es el interés, pero el Señor, que es grande en misericordia, a través de su perdón, Él viene y nos restaura, nos restituye, nos levanta, nos limpia, nos fortalece y hace una obra en nuestro interior para salir de cualquier deterioro, de cualquier desgaste y de cualquier circunstancia que estemos viviendo que no venga del Padre. Así que eso es lo que provoca el deterioro, eso es lo que provoca el pecado y toda la mentira y el engaño que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Trae un desgaste. Y mire usted que es un desgaste, una pérdida de energía, pérdida de fuerza, y básicamente lo que quiere hacer es debilitarnos. Pero hoy, hermanos, confiando en la palabra del Señor, yo les traigo buenas nuevas. Si nos hemos visto en algún momento afectados, hermanos, por el pecado, por situaciones pecaminosas, el enemigo ha traído juicio, el enemigo ha querido traer condenación, el enemigo ha querido traer vergüenza. El Señor viene y nos ofrece un perdón que nos restaura, un perdón que nos rehabilita, un perdón que nos restituye para poder ser libres, para poder caminar en pos de nuestro llamado y para poder dejar atrás, hermanos, todo esa vergüenza y eso que en algún tiempo nos, nos aquejaba. Entonces, eh, entender y conocer
qué es lo que provoca el perdón en nuestras vidas y qué es lo que el enemigo también quiere hacer. Entonces el Señor quiere preservarnos, quiere guardar nuestros corazones, nuestra mente. Y como les decía, el perdón trae restauración. La restauración es recuperar el estado original. Y aquí en la definición, pues nos dice de que puede ser un proceso físico o moral para reparar algo que está dañado o deteriorado. Entonces, el perdón de Dios restaura nuestras vidas. El perdón de Dios nos levanta. Y si ha habido algún daño físico, ¿verdad? Viene y restaura nuestra salud, restaura nuestras fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas. También restaura nuestra moral, nuestra alma, nuestro estado de ánimo. Trae una restauración a nuestras vidas. Y mire cuando usted puede notar que tiene una moral saludable o una moral alta, cuando gozamos de confianza y motivación para enfrentar los desafíos de la vida. Así que si hemos sentido que perdemos esa motivación, esa confianza para enfrentar ese día a día, ha venido la desesperanza, hemos perdido fe, creemos que mañana no nos va a ir bien o que mañana probablemente va a ocurrir algún problema, o empezamos a escuchar, hermanos, todo lo que está aconteciendo, empezamos a escuchar las noticias, lo que está diciendo el mundo, nos podemos ver cansados, nos podemos ver agobiados, pero el Señor, a través de su perdón, viene a restaurarnos, viene a restaurar el estado original. Y me gusta eso porque es ese diseño original que el Señor ha puesto en nosotros, el diseño con el que Él nos ha creado, con el que nos ha formado, que tal vez en ese caminar y en ese interín de la vida nos hemos visto dañados y ha cambiado un poco nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Y así como leíamos esas cualidades que el Señor ya de antemano nos ha dado, esos dones, talentos, habilidades, todo aquello que se ha visto afectado, el Señor viene en este momento y lo restaura por el poder de su palabra, por el poder de su perdón. Así que restaura también nuestro espíritu, nuestra alma, viene a sanar heridas, a liberar cargas, también a que nosotros podamos, hermanos, recuperar nuestra fe. El perdón de Dios nos restaura y nos multiplica. Podemos leer, hermanos, en Job, en el capítulo 8, versículo 7, lo que dice la palabra del Señor. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y se lo voy a leer también en la traducción al lenguaje actual. Dice, tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrás después. Y esa es una promesa que el Señor trae en esta noche, de que nuestro postrer estado será muy grande, será mejor. Y que esas primeras cosas que el Señor nos ha entregado, esas primeras riquezas que el Señor nos ha dado, van a ser pocas comparadas con lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Y cuando hablamos de riqueza, hermanos, no solo hablamos eh, de riqueza material o de dinero, que sí, el Señor también nos quiere bendecir económicamente, sino que el Señor nos habla de esa riqueza en el alma, de esa restauración en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestra visión de vida, en nuestro propósito de vida. Así como les leía con respecto a la moral, esa confianza y motivación para enfrentar los desafíos de la vida, esa confianza y esa motivación para enfrentar la vida, esa confianza en Dios, en sus promesas, que Él no muda, no cambia, que su promesa se mantiene estable. Y así como decía el versículo de Miqueas que leíamos,
el versículo 20, esa promesa que se hizo desde muchos años atrás a nuestros antepasados, sigue firme hasta el día de hoy con esa confianza en que la promesa de Dios es firme y estable. Así que el perdón de Dios nos viene, nos restaura y nos multiplica. Viene y va a hacer cosas aún mayores, aún mejores, aún más grandes en el nombre de Jesús. Yo lo creo, hermano, y yo lo puedo sentir en mi espíritu. También, si nosotros escuchamos la palabra que el Señor nos ha venido dando, la revelación que el Señor nos ha venido dando, incluso la palabra rema que se nos dio para este año, podemos ver y entender que el Señor nos va a seguir proveyendo, nos va a seguir bendiciendo, va a seguir abriendo nuevas puertas, va a seguir haciendo esa obra en nuestras vidas, perfeccionando su obra en nuestras vidas. Así que es una palabra que usted tiene que tener presente en su corazón. El Señor nos hablaba a inicio de año y nos ha seguido hablando de que viene un respiro y una liberación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra forma de pensar. Hace poco el Señor también nos hablaba de una metanoia, de una transformación en nuestra mente, como dice Romanos 12. Así que el Señor lo hará. El Señor va a multiplicar nuestros graneros, va a multiplicar gozo, va a multiplicar amor, va a multiplicar la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, y va a multiplicar también esa confianza que nosotros tenemos en Él, esa confianza que nos va a ayudar a seguir caminando y esperando en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que el perdón, hermanos, continuando, también nos restituye. El perdón de Dios nos restituye. Y la restitución es devolver o compensar, es regresar un bien o un derecho y regresar lo que se nos ha sido quitado. Eso es la restitución. Y eso es lo que el Señor hace al perdonarnos. Nos devuelve aquello que nos ha sido robado, aquello que nos ha sido quitado, nos levanta y nos vuelve a ubicar en un lugar de honor, nos vuelve a dar el pensamiento y la visión correcta, hermanos, y nos añade. Así que nos devuelve, nos compensa, y compensar es, leía yo, como cubrir un daño realizado con algo bueno, básicamente, es compensar. Así que el Señor, si se nos ha sido robado algo, si se nos ha quitado algo de nuestra vida, el Señor viene y nos compensa, el Señor viene y nos llena, el Señor viene y cubre todos esos espacios vacíos, todas esas áreas en donde necesitamos ser restituidos, en donde necesitamos esa sanidad. Dice la palabra en Joel, una palabra de restitución poderosa que creo que la mayoría de nosotros conocemos. La vamos a leer, hermanos, y me llamó mucho la atención lo que dice el versículo 18. Esta palabra está en Joel 2. Vamos a leer del 18 al 19 y luego nos vamos a pasar a los versículos 25 al 27. Y dice la palabra, escucha, hermano. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. O sea que la intención del Señor siempre es de perdonar a su pueblo. Dice la palabra, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire cómo inicia diciendo en el versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, perdona a su pueblo, les da una promesa, una palabra poderosa, primero los perdona y luego les dice que los va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Así que el perdón de Dios nos restituye. El perdón de Dios, hermanos, nos ayuda a conocer, como dice acá, que en medio de Israel estoy yo. Él está en medio nuestro. Y Él no va a permitir, hermano, que nuestro rostro sea avergonzado. Él está en medio de su vida, en medio de su casa. Él está en medio de la congregación. Y Él se levanta como poderoso gigante, hermanos, para ayudarnos, para bendecirnos y para restituir todo aquello que ha sido quitado en nuestras vidas. Él va a compensar, hermano. Él va a traer esa alegría a nuestros corazones. Vamos a leer en Job capítulo 42, versículo 10. Conocemos también la vida de Job, hermanos, y la experiencia que tuvo de restauración, de restitución, después de él sufrir diferentes pruebas, diferentes circunstancias duras, durísimas. Pero el Señor, en el momento oportuno, llegó a su vida, se mostró a su vida y le trajo esa restitución y esa restauración que tanto anhelaba Job, que tanto anhelaba su alma. Dice la palabra en Job 42:10, después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Qué promesa más preciosa, hermanos. Lo que el amor y el perdón de Dios hace en nuestras vidas. El Señor hace que volvamos a prosperar. Y si algo se nos ha sido robado, el Señor lo devuelve y lo hace con añadidura. Ahora vamos a leer los versículos 12 y 13, siempre del capítulo 42. Y dice la palabra del Señor, en sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. El Señor bendijo en gran manera la vida de Job. Y esta es la forma como el Señor obra y como el Señor actúa en nuestras vidas. Marcó como dos etapas, podríamos decir, en la vida de Job, un antes y un después, como trajo una doble bendición. Entonces, yo quiero que esto, hermanos, quede en nuestra mente y quede en nuestros corazones, que el Señor restituye, que aunque hayamos perdido algo en nuestras vidas, aún sea el tiempo, aún sea oportunidades, yo creo firmemente que la misericordia de Dios nos puede llevar a tener nuevas oportunidades. Puede hacer que el tiempo obre a nuestro favor y que aquello que tal vez no hemos alcanzado en años, lo podamos alcanzar en meses por su gracia y por su favor. Eso es lo que el Señor hace. Así que Él viene a restituir, hermanos, todo lo que nos ha sido robado. Y dice la palabra que hasta 7 veces se nos va a entregar aquello que nos ha sido robado. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios, capítulo 6, versículo 31. Y yo se lo voy a leer, hermanos, en la traducción al lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor, aunque si lo sorprenden robando, debe devolver 7 veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. El Señor
ha sorprendido al enemigo robando. El Señor conoce, ¿verdad?, lo que el enemigo ha venido tramando, pero en el nombre de Jesús, el día de hoy somos libres por el perdón, por su palabra, por su amor. Y el día de hoy el Señor trae restitución a nuestras vidas. Vamos a poder experimentar, vamos a poder dar testimonio, hermanos, de la obra que el Señor hace. Así que no todo está acabado, no todo está terminado, no todo ya está escrito, por decirlo de una manera. Hay esperanza. El Señor viene a hacer una obra nueva. El Señor viene a dar vuelta a las circunstancias. El Señor viene a hacer que las cosas obren a nuestro favor. El Señor viene a abrir puertas y camino de bendición, así como dice su palabra. Ríos en la sequedad. Donde no hay, el Señor viene abrir esas fuentes de bendición en el nombre de Jesús. Ese es el amor y ese es el favor de nuestro Padre. Por eso nos ama, por eso nos perdona, por eso nos cuida, por eso preserva nuestras vidas. Por eso Él cumple el pacto que ha hecho con nuestros antepasados. Quiero leer este versículo, hermano, que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 7. Y es un versículo que me llama la atención. Dice la palabra del Señor: vi a siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Este versículo, hermanos, ilustra una inversión de los roles, me parece a mí. Inversión de cómo deberían de ser las cosas. Así que el Señor no quiere, hermanos, que nosotros caminemos con los roles invertidos, que caminemos al revés. El Señor quiere que caminemos en bendición, que seamos bendecidos con toda clase de bendición. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros podamos alcanzar todo lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Hay un destino, hay un propósito para su vida. Hay un destino que el Señor ha preparado de antemano para que usted pueda gozarse en Él, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda encontrar la plenitud en Él, en el nombre de Jesús. Así que no más roles invertidos, sino que alcanzamos y caminamos y vivimos esta vida como el Señor quiere que lo hagamos en el nombre de Jesús. No más mentira y no más engaño de parte del enemigo. El Señor viene y trae la libertad a nuestras vidas. El Señor viene y trae libertad a nuestra alma. El Señor viene y nos ayuda a caminar en esa bendición en el nombre de Jesús. Dice la palabra, y se viene a mi memoria ahorita esta palabra que expresaba el rey David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Confiéselo, hermano, confiese esa palabra. No repita lo que el mundo dice, no repita lo que el mundo anda diciendo, ¿verdad? Preocupados por esto, por lo otro. Usted véase como un hijo de Dios, usted véase como parte de ese remanente a quien Dios cuida, a quien Dios preserva, a quien Dios bendice, y usted haga suya estas palabras en su corazón, en su espíritu, y diga: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire Job, cómo pasó por esas circunstancias difíciles, por esas circunstancias extremadamente difíciles, pero cómo Dios se apareció a su vida y lo restauró de una manera poderosa, le dio el doble de lo que había perdido y de lo que se le había sido quitado, le volvió a restaurar su salud, lo ubicó en un lugar de honor, le dio una familia numerosa, sus bienes los multiplicó, y eso es el poder de nuestro Señor. Así que no más roles invertidos, sino que vivimos y caminamos bajo la gracia de nuestro Padre, alcanzando todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Hermanos, así que
siempre tengamos presente y siempre recordemos que Dios tiene un corazón inclinado al perdón, tiene un corazón dispuesto a perdonarnos. No nos llenemos de culpa, no nos llenemos de esos pensamientos, no nos llenemos de juicio, de condenación. No permitamos esos pensamientos en nuestras vidas, sino que hablemos gracia, hablemos del perdón de Dios, recordemos del perdón de Dios, porque como dice la palabra, Él no persiste en la ira, sino que Él se deleita en hacer misericordia. Para el Señor es un deleite mostrarle a usted misericordia. Para el Señor es un deleite mostrarle a usted su favor. Para el Señor es un deleite mostrarse a su vida y restaurarla y animarla y levantarlo, hermano. El Señor se deleita. Y dice en Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire qué precioso. ¿Se puede enojar el Señor? Sí, no le voy a decir que no, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto le dura el enojo? Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El favor del Padre se va a inclinar a perdonarlo, a bendecirlo, a ayudarlo, a levantarlo, a hacer de usted una obra diferente, como habla la palabra, como esos barros, como ese barro, perdón, en las manos del alfarero, él moldeándonos, él haciéndonos a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? Poniendo esos pensamientos, esa mente de Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón y cuidando de nosotros en todo tiempo. Entonces puede que se moleste en algún momento, pero qué lindo lo que dice este versículo, pero su favor dura toda la vida. Entender, hermanos, que el favor de Dios dura toda la vida, que el favor de Dios nos alcanza, que el favor de Dios está ahí a nuestra disposición para que nosotros gocemos de Él, para que nosotros nos gocemos, para que nosotros junto con los nuestros, con nuestra familia, gocemos del favor de Dios. Así que usted no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Dios, porque su rostro no va a ser avergonzado. El Señor le va a responder, el Señor le va a dar respuesta en base a lo que usted necesita. Así que usted y yo estamos llamados, hermanos, a ver grandes misericordias. Y en el nombre de Jesús las vamos a ver y en el nombre de Jesús las vamos a experimentar y nos vamos a gozar en ellas. Dice la palabra en Job, capítulo 5, versículo 17 al 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Escuche, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Continúa diciendo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Así es el corazón de nuestro Señor. Él hace la llaga, pero Él la venda. Él hiere, pero sus manos curan. Así que su perdón, el perdón de Dios, hermanos, venda nuestras heridas. El perdón de Dios consuela nuestros corazones y también el perdón de Dios nos libra de toda tribulación. Él es quien nos consuela, Él es quien venda nuestras heridas, quien nos ayuda a que nuestras heridas puedan sanar y que durante ese tiempo, durante esa espera, Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos da ese consuelo que tanto necesitamos. Bendito y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos. Así que pensando y reflexionando, ¿qué es el perdón? El perdón, hermanos, es un acto de gracia
y una decisión intencional de cancelar una deuda. El Señor, por gracia y con toda la intención en su corazón, nos ha perdonado y ha cancelado cualquier deuda que pudiésemos haber tenido pendientes. Así que no tenemos deudas pendientes, hermanos. Nosotros ya hemos sido limpiados de todo pasado y eso nos ha ayudado a que nuestra relación con el Padre sea restaurada. Usted véase de esa forma, no tiene ninguna deuda pendiente. El Señor ya nos ha perdonado, ya nos ha limpiado por su gracia y por su gran misericordia. Y para finalizar, hermanos, quiero leerles estos versículos que se encuentran en Romanos, capítulo 5, versículos del 17 al 21. Romanos 5, 17 al 21. Dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito el nombre del Señor, porque por su obediencia hemos sido libres de toda condenación y porque por su obediencia hemos sido constituidos justos, no por nuestras acciones, no por lo tan bien que nos portamos, hermano, o el tanto conocimiento que podamos tener, eh, sino, como dice aquí la palabra, por la obediencia de uno, es que nosotros podemos gozar de esa justificación, es que nosotros podemos gozar de ese perdón, es que nosotros podemos gozar de esa gracia abundante, esa gracia que sustenta, que restaura y que restituye en el nombre de Jesús. Así que, como dice el versículo 17, escuche bien, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Así que a través del perdón y la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados, hermanos, a reinar en vida, como dice este versículo. Usted está llamado a reinar en vida, no a vivir cargado, no a vivir en condenación, no a vivir culpándose, no a vivir recordando el pasado, no a vivir en el hubiera hecho esto, hubiera dicho lo otro, o la oportunidad que perdí. El Señor, en su infinita misericordia, viene y nos limpia de todo pensamiento contrario, de toda culpa, de toda condenación, y nos trae nuevas oportunidades por su gracia y por su favor. Así que yo quiero que usted lo entienda y quede esto en su corazón, porque como dice la palabra, y la palabra es nuestra verdad, la palabra es nuestra guía. Yo no podría venir a hablarle algo que no esté en su palabra, porque esta es la base y el fundamento. Y esto y esta palabra es suficiente para que nosotros podamos ser libres y podamos conocer todo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que esta obra redentora, hermanos, nos permite a reinar en vida. ¿Y qué es reinar en vida? Estar bajo las promesas del Señor, bajo ese reino celestial, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que no estamos destinados a ser derrotados por el pecado, a ser derrotados por las dificultades,
Tampoco estamos destinados a vivir bajo los principios de este mundo, sino que estamos destinados a reinar sobre las circunstancias y vivir bajo ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué más podríamos agregar? A reinar en vida es poder tener dominio sobre las adversidades y a vivir una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Hermanos, hemos recibido abundancia de gracia. El Señor se ha manifestado con gracia a nuestras vidas, con perdón a nuestras vidas. Y vuelvo y le repito y recuerde usted esta palabra. Usted ha sido llamado a reinar en vida, a vivir bajo el propósito de Dios, a vivir bajo las promesas de Dios, bajo el favor de Dios y a poder reinar sobre las adversidades. Que no haya una adversidad que nos, que nos distraiga, podría decir, por mucho tiempo. En el nombre de Jesús, el Señor nos hace libres, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura y nos liberta de cualquier pensamiento y de cualquier atadura que nos quiera tener estacionados en el nombre de Jesús. Así que hermanos, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta es la palabra que el Señor me dio y espero que haya sido de edificación para su vida, así como lo ha sido para mi vida. Y que recordemos siempre, hermanos, estos principios fundamentales de este evangelio precioso, del perdón de Dios para nuestras vidas, cómo el Señor ha decidido perdonarnos, cómo el Señor ha decidido derramar su misericordia sobre nosotros y cómo Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Así que esa es la invitación, que usted pueda reinar en vida, que usted pueda ser libre de toda atadura y que juntos nos gocemos al ver esa obra que el Señor hace en cada uno de nosotros y en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Usted, hermano, es bendito, su familia es bendita, benditos en el nombre de Jesús. Así que declare palabra, siempre declare palabra, sea cual sea la situación que esté atravesando, declare palabra sobre su vida, porque va a haber respuesta de parte de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano, perdonado, amado por el Padre eterno, bendecido, eternamente bendecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, hermanos, que tengan buenas noches y sigamos creyendo y sigamos confiando en la palabra.